Hola, el día de hoy veremos los temas, tipos de datos, formas de introducirlos y forma de corregirlos o modificarlos. A esto también se le conoce con el nombre de edición. Bien, vamos a empezar por ver cómo puedo introducir la información en una celda. Lo único que necesito hacer es ubicarme en la celda en donde yo quiera introducir la información. Lo puedo hacer dando un clic en ella o bien con flechas de desplazamiento o bien, como vimos en el cuadro de nombres, que me permite cambiarme también de celda. Puedo decirle que se vaya a la celda C5 y ya se ubica en ella. Lo normal es que cuando vamos a empezar la captura estemos ubicados o la celda activa esté en la celda A1. Por lo tanto, cuando yo voy a introducir información, lo único que hago es estar en la celda y comienzo a escribir. Por ejemplo, aquí quiero capturar el texto número consecutivo. Por lo tanto, empiezo por escribir número consecutivo. ¿Ok? Y para introducirlo, tengo 4 formas de hacerlo. La primera y la más común es dar Enter. Lo que provoca es que mi celda activa baje una celda. Si yo doy un Enter, observen cómo la celda activa bajó. Otra forma de introducir es, voy a borrar y voy a volver a escribir número consecutivo. Bien, puedo presionar flecha a la derecha y esa es otra forma de introducción. Presiono flecha a la derecha y entonces mi celda activa quedó una celda a la derecha. Otra forma es, voy a volverme a poner en la celda y voy a corregir, voy a modificar. Si se fijaron, hace rato modifiqué reescribiendo. En este caso, quiero modificar aquí en la barra de fórmulas. No quiero que diga NO punto. Lo voy a borrar y solamente quiero que diga consecutivo. Así modifiqué. ¿Cómo? Me puse en la barra de fórmulas y borré el texto que no quería. Bien, para introducir ya vimos que lo puedo hacer con Enter, con flecha a la derecha, pero también lo puedo hacer con mi tecla tabulador, que tiene el mismo efecto de la flecha a la derecha, ya que me envía una celda hacia adelante. Yo puedo introducir con flecha hacia abajo, que provocaría lo mismo que el Enter, bajar una celda. Entonces, las formas que tengo de introducir lo que estoy capturando fueron Enter, flechas de control, que usualmente utilizo flecha a la derecha o flecha abajo. También puedo introducir con la palomita que tengo aquí, pero solo esa opción no cambia la celda activa, me deja exactamente en el mismo sitio donde estoy capturando. O bien la tecla tabulador, que también hace como si presionara la flecha a la derecha. Ustedes van a utilizar el método de acuerdo a cómo quieran realizar la captura. Si van a capturar toda la información primero hacia abajo por columnas, pues deberían de hacerlo con Enter o con flecha abajo. Si van a capturar en forma de fila primero todos los títulos, entonces deberían de introducir utilizando flecha a la derecha o bien la tecla tabulador. Ahora, formas de corregir. Ya vi que me puedo poner en la celda y con que yo escriba, por ejemplo, número, no borré, solamente escribí y con eso estoy corrigiendo, está modificando lo que tenía escrito. Doy un Enter y ya se actualizó. Entonces, la sobreescritura es una forma de corregir el contenido, pero solo la utilizo cuando el contenido va a cambiar totalmente. Si en este caso yo quisiera que dijera número consecutivo, otra forma de corregir es en la barra de fórmulas. Me ubico después de la palabra número y le pongo de contenido.
y doy un enter y entonces ya modifiqué mi celda. Otra forma de corregir el contenido es presionando doble clic sobre lo que quiero cambiar. Vamos a suponer que quiero modificar la palabra número, me ubico encima de ella, presiono doble clic, la selecciono y le sustituyo el dato. En este caso quiero que diga NO punto y ya dice NO punto de contenido y le doy un enter. El último método que tengo para modificar el contenido es, me ubico en la celda y presiono la tecla F2. En ese momento el cursor entra dentro de la celda y ya me ubico en donde yo quiero corregir. A lo mejor yo solamente quiero que diga consecutivo, número de consecutivo o nada más quiero que diga número consecutivo. Voy a borrar esto y escribo consecutivo. ¿Ok? Doy un enter y en ese momento yo ya tengo mi dato modificado. Entonces, formas de corregir fueron doble clic en la celda, presionando la tecla F2 en la celda, estando en la celda me ubico en la barra de fórmula o bien estando en la celda sobreescribo. Son las 4 formas que tengo de modificar. Y formas que tengo de introducir, ¿cuáles fueron? El enter, la flecha a la derecha, la tecla tabulador que también se va a la derecha o las flechas de control que pueden ir abajo, a la izquierda, arriba o a la derecha. Ustedes van a decidir cualquiera de los métodos para poder terminar la captura de información de una celda. Ok. Bien, vamos a ver ahora sí cuáles son los tipos de datos que se manejan en Excel. En Excel manejamos tipos de datos, textos, números y los números pueden ser edades, fechas de nacimiento, salarios, estaturas, pesos en kilos, cantidades como existencias, todas esas son cantidades numéricas. Y bueno, también podemos capturar horas, que a fin de cuentas también son números, y podemos capturar fórmulas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero capturar a 10 personas y empiezo con número consecutivo. Observen que número consecutivo en apariencia está utilizando 2 celdas. Eso es mentira. Si yo presiono en A1, observo que ahí está mi texto completito, número consecutivo. Si yo me voy a la celda B1, aunque en apariencia ahí dice tivo, realmente en mi barra de fórmulas me dice que está vacía. Yo no tengo nada capturado en la celda B1. Por lo tanto, si yo quiero que este texto quepa o se vea que cabe en una celda, tengo 2 formas de hacerlo. O bien, crezco mi columna, que lo hago ubicando el puntero entre las cabeceras de la A y la B. Presiono doble clic y me crece en automático, o presiono un clic y arrastro y yo dejo el tamaño que yo decida. O bien, yo puedo hacer que este texto quede en un espacio pero dividido como en 2 renglones, aunque realmente va a estar en una sola celda. ¿Cómo? Selecciono toda mi fila, presiono el botón ajustar texto, que va a provocar que lo que no cabe baje en esa misma celda, pero tengo que aplicar el centrado, centro de izquierda a derecha, pero también voy a centrar sobre su altura, que es este botón que dice alinear en medio. Si yo crezco esta fila arrastrando entre el 1 y el 2, observen cómo también me centró de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y de ahora en adelante, como yo seleccioné todo el renglón, si hubiera algún texto que no cabe, también me lo va a bajar. Pero si yo no quiero que lo acomode en 2 renglones, basta con crecer el ancho de mi columna. Por ejemplo, aquí yo voy a capturar un tipo de dato texto. Voy a poner la palabra nombre, ¿ok? Y doy un enter.
Pero resulta que voy a capturar el nombre de personas y pues en este espacio tan pequeño no me va a caber. Por lo tanto, me ubico en el cruce de la columna donde voy a capturar y arrastro para dejar un tamaño donde yo crea o considere que me va a caber el nombre de una persona. En este caso, en la celda C1, quiero capturar el domicilio de la persona. Por lo tanto, escribo domicilio, pero tampoco me va a caber el domicilio en este espacio tan pequeño. Vuelvo a crecer ubicándome en los cruces de las cabeceras. Aquí quiero capturar el salario diario de la persona. Escribo salario diario. Observen cómo en automático bajó la palabra diario, porque yo a todo el renglón le apliqué ajustar texto. ¿Ok? Flecha a la derecha porque quiero caminar hacia adelante. Vamos a crecer un poquito, porque el salario, pues qué tal que gana mucho. No tanto, para que diario quede abajo. Aquí quiero capturar los días trabajados de la persona. En este espacio quiero capturar el total quincenal. En este espacio quiero capturar su fecha de ingreso al empleo. Quiero capturar la hora de entrada. Quiero capturar su estatura. Y quiero capturar su peso. Cuánto mide y cuánto pesa. ¿Ok? Bien, en el número consecutivo en esta columna, ¿qué voy a capturar? Números. En nombre, en domicilio, ¿qué voy a capturar? Textos. En salario voy a capturar números, pero le voy a poner un formato de moneda. En los días trabajados voy a capturar números. En el total quincenal voy a capturar fórmulas. En fecha de ingreso voy a capturar fechas. En hora de entrada voy a capturar datos tipo hora. En estatura y en peso voy a capturar datos numéricos. Y en sexo voy a capturar textos porque voy a poner la letra de femenino o de masculino. ¿Ok? Bien. En el número consecutivo. Vamos a suponer que vamos a capturar a 10 personas. Bien, pongo el número 1 y doy un enter porque voy a capturar hacia abajo. Escribo el número 2 y doy un enter porque voy a capturar hacia abajo. Me voy a adelantar un poquito y les voy a decir cómo creen una serie consecutiva para que no tengan que capturar de uno por uno cuando pues es una serie numérica. Lo único que ustedes van a hacer es seleccionar estas dos celditas. ¿Cómo lo hice? Di un clic y arrastré. Me ubico en la esquina inferior derecha de la selección, presiono clic y arrastro y me fijo del lado derecho hasta que aparece el 10. En ese momento suelto el clic y ya me va a dar mi serie de mis 10 números. Me adelanté un poquito, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Si estos datos que tengo aquí yo los quiero centrados, porque Excel siempre que capturas números los alinea a la derecha, si yo los quiero centrados, presiono mi botón de centrar y mis datos ya quedaron acomodados al centro. Bien, ¿cómo capturo tipos de dato texto? Simplemente empiezo a hacer la captura del nombre de la persona. La sugerencia es capturar empezando por apellidos, ya que a la hora de ordenar información es mejor ver esta ordenada por el apellido en contrario que al nombre. Bien, vamos a capturar a García Juárez René y damos un enter porque voy a capturar hacia abajo. Ahora vamos a capturar a Flores Medina
José Ángel. Flecha abajo, que es lo mismo que el enter porque me baja un renglón. Vamos a capturar a Reyes Soto Juan. Enter. Y así puedo llevarme capturando todo el resto de los renglones que tengo para las 10 personas. Me voy a pasar a domicilio. Domicilio es otro tipo de dato texto, ya que estos son los que incluyen letras, espacios, símbolos y o números. Y el domicilio incluye de todo. Por lo tanto, vamos a suponer que esta persona vive en la calle Zaragoza. Número es un símbolo, 345, Colonia Centro. Y damos un enter. Esta persona vive en la calle Sauce, número 234, fraccionamiento, Circunvalación Norte. Esta otra persona vive en la calle, vamos a poner Roble, número 876, fraccionamiento, Circunvalación Norte. Punto. ¿Ok? Ahí capturamos datos tipo texto, aquí y aquí. Y acá tengo otro tipo de dato texto que es el sexo. Vamos a poner que René, pues es M de masculino José Ángel y M de masculino Juan. ¿Ok? Lo quiero centrado, selecciono y presiono mi botón centrar. Vamos a capturar datos numéricos. El salario es un dato numérico. Aunque el salario lleva signo de pesos o comas decimales dependiendo de la cantidad, nosotros no se lo vamos a poner ya que Excel lo hace por nosotros. ¿Cómo? Vamos a verlo. Voy a decir que esta persona gana 750 pesos diarios. Solo escribo la cantidad. Esta otra persona gana 580 y esta gana 890. ¿Cómo le pongo el signo de pesos? Selecciono la columna completa si voy a seguir capturando, o bien si ya no voy a seguir capturando, solo selecciono mis datos. ¿Cómo lo hice? Di un clic en el centro de la celda y arrastré. ¿Cómo selecciono la columna completa? Me ubico en la cabecera de la columna, que es donde está la letra, presiono clic y se seleccionó toda la columna. Aquí, en esta parte de arriba, en la sección número, estoy ubicada en la cintilla inicio. En esta caja desplegable están los formatos. Yo puedo elegir moneda y en automático le va a poner el signo de pesos, el punto decimal y los ceros. Si esta persona ganara 1,340 diarios, observen cómo en automático le puso el separador de miles. Ustedes no lo capturan, lo hace Excel por ustedes. Entonces, si yo selecciono y me vuelvo a meter a la caja desplegable de los formatos, puedo decirle que es contabilidad del formato. ¿Qué diferencia hubo entre moneda? La separación entre el signo de pesos y la cantidad. Aquí lo que a mí me gusta o lo que utilizamos normalmente es el de moneda, ya que el de contabilidad es para casos específicos de contabilidad. ¿Ok? Así se capturan números con formato de moneda. Días trabajados. Vamos a suponer que esta persona trabajó 15, esta 14 y esta 15. ¿Ok? Quiero centrada mi información, selecciono y presiono el botón de centrar. Tipos de dato fórmula. Las fórmulas en Excel nos permiten realizar operaciones. Las operaciones en Excel son la multiplicación, que sería el asterisco, la división, que es la diagonal, y la suma y resta, los símbolos que conocemos de forma común. Bien, para poder hacer mi operación o mi fórmula aquí en Excel, estas debes empezarlas con el signo de igual o con la tecla más, ya que Lotus trabajaba con el símbolo más para iniciar una fórmula y Excel dejó esa opción, aunque lo normal en Excel es el signo de igual.
Por lo tanto, pongo mi signo de igual. Yo quiero multiplicar mi salario diario por los días trabajados. En Excel se trabaja con los nombres de las celdas. Por lo tanto, doy un clic en donde está mi cantidad, que es mi salario diario. Y observen cómo se puso el nombre de la celda donde están los 1340, que es la celda D, y si se fijan, 2. Por eso puso aquí D2. El operador para multiplicar les comenté que es el asterisco, por lo tanto pongo el asterisco y enseguida doy clic en la celda que tiene el valor por el cual voy a realizar la multiplicación, que en este caso es el 15. Presiono Enter para que baje mi celda y me dio el total quincenal de esta persona. Para ya no hacer las operaciones del resto de los empleados, ubico mi cursor en donde tengo mi primer fórmula. Fíjense cómo en la barra de fórmulas se ve la fórmula que apliqué, D2 por E2, aunque aquí yo veo el resultado. Para copiar la fórmula, me ubico en la esquina inferior derecha de la celda donde hice mi operación, presiono clic y arrastro y en automático me va a dar el resultado de los otros dos empleados. ¿Por qué funciona? Excel trabaja con referencias. Como yo me cambié de renglón al realizar esta copia, si mi fórmula aquí era D2 por E2, pues el siguiente renglón va a ser D3 por E3 y está tomando estos valores. En el siguiente renglón están D4 por E4. Por eso es que nos da los resultados correctos. ¿Por qué? Porque hizo una referencia relativa al cambiar de renglón. Bien, entonces este es un tipo de dato fórmula. No se preocupen, las fórmulas las vamos a ver hasta el siguiente módulo como tal, aunque eso no implica que podamos empezar a hacer algunas pequeñas fórmulas para que se vayan familiarizando en este curso. Bien, continuamos ahora con los tipos de datos fecha. Para capturar fechas, se captura empezando por día, mes y año separados con diagonales. Esto es, vamos a suponer que esta persona entró el 15 de marzo del 2015. Nada más pongo el 15 porque Excel ya sabe que tiene que poner 2015. Esta otra persona vamos a suponer que entró a trabajar el día 25 de agosto del año 70. Ahí está, 1970. Ya tiene muchos años trabajando. Y esta otra persona entró a trabajar el día 1 de enero del 2017 y lo puedo capturar completo. Si no lo capturo completo, pues es para que la captura sea más rápida. En este caso pude haber escrito solo el 17. Y listo, ya tengo capturadas mis fechas. Así es como capturo fechas. Sin embargo, a lo mejor yo quiero cambiarle el formato a esa fecha. A lo mejor quiero que sean guiones en lugar de diagonales o quiero que sean fechas largas. El formato tú lo decides. ¿Cómo? Selecciono mi columna fecha y me vuelvo a meter a la caja desplegable de los formatos. Si el formato que quiero no es ni fecha corta, que es la que tenía ahorita, o fecha larga, me puedo ir a más formatos y yo aquí en la opción fecha puedo elegir si la quiero con guiones o la quiero con diagonales pero sin ceros. En este caso yo quiero con guiones. Le digo aceptar y observen cómo me cambió el formato para mi fecha, pero eso ya es cuestión de formatos. En la captura tú puedes capturar como te enseñé, día, mes, año separado con diagonales. Bien, vamos a capturar horas. En este caso, esta persona entra a las 7 de la mañana, por lo tanto pongo 7, 2 puntos, 0, 0. Así, en ese formato es como se capturan las horas.
Esta otra persona entra a las 3, es 15, 2.00, y esta otra persona entra a las 8 de la mañana, ¿ok? Igual que con las fechas, yo puedo modificarle el formato a las horas. De nuevo, selecciono toda mi columna. Yo siempre selecciono la columna entera porque se supone que yo voy a seguir capturando hacia abajo con el mismo formato. Si yo nada más fuera a capturar 3 celdas, pues entonces solo selecciono estas 3 celdas. ¿Ok? Pero en este caso yo quiero todo. Selecciono mi columna H, vuelvo a entrar a la caja desplegable y hasta abajo me voy a más formatos de número. Ubico el formato para las horas y yo decido que quiero que ponga donde no le pone un 0 si es una, ¿ok? Selecciono y además le estoy pidiendo que me le ponga si es AM o PM. Presiono aceptar y observen cómo el que decía 15 ahora dice 3 PM. Ok. Ahora, otro tipo de dato numérico que puedo capturar son las estaturas. Observen, cuando yo capturo números, por ejemplo, voy a poner que esta persona mide 1,80. Observen cómo el 0 se lo va a desaparecer, ya que el formato general, que es con el que se capturan los números, no incluyen 2 decimales como tal. Por lo tanto, si es 1.80, dices 1.8 y le quita el 0. Ahorita vamos a ver cómo puedo arreglarlo. Esta otra persona mide 1.75 y aquí no me le puede quitar el 5 porque es una cantidad que sí debe de estar representada. El 80 puede quedar como 1.8 y para todos es sabido que es 1.80. Bien, esta otra persona mide 1.72 y damos un enter. ¿Cómo corrijo para que me deje todo con 2 decimales? Selecciono mi columna, entro en la caja desplegable y voy a elegir la opción número. La opción número me deja mis cantidades con 2 decimales y observen cómo ya quedó el 0 en 1.80. Otra cantidad numérica que voy a capturar es el peso. Vamos a suponer que esta persona pesa 82 kilos, esta pesa 75 y esta pesa 77, ¿ok? Pero quiero la información centrada. Selecciono estos dos datos y los centro. O bien selecciono mi columna completa y los centro, ¿ok? Ahí están mis cantidades ya centradas. Bien, esto es lo que tenemos que saber para poder introducir, corregir y cuáles son los tipos de datos que podemos nosotros trabajar en Excel. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y pues muchas gracias y que tengan muy bonito día.